Gracias por la invitación. No nos sentamos acá por una cuestión de que tenemos mucho menos trabajo que la mayoría de los compañeros. Nos pareció no una falta de respeto, pero que no correspondía sentarnos en la mesa de compañeros que tienen un tan rico balance. Nosotros pensamos mucho en la invitación de venir, de no venir, con los debates que nosotros tenemos también internos. Nosotros, hace 1 año y medio que empezamos, estamos en 7 municipios de la provincia de Buenos Aires, y nos costó mucho armar el movimiento en sí, en la definición del movimiento, en qué era un movimiento cultural. Nos llevó, yo diría que por lo menos 3 meses, discutir qué era lo que están discutiendo acá, un movimiento cultural. ¿Qué es un movimiento cultural? Y bueno, después de tanta discusión resolvimos que no era un movimiento cultural, que era un movimiento político-cultural. No era un movimiento cultural. ¿Por qué digo movimiento político-cultural? Porque nosotros hacemos política. Después vinieron las definiciones políticas del movimiento cultural. Bueno, nos definimos como un movimiento antiimperialista, de izquierda y anticapitalista. Esa es la definición que nosotros tenemos, y que para pertenecer al movimiento hay que adscribir, obviamente, a eso. Daremos todos los debates, y somos una organización que tiene una forma de funcionar que es el centralismo democrático. Decidimos en asamblea, y una vez que decidimos, mayoría vota y todos hacemos lo que la mayoría decidió. Para eso discutimos, votamos, trabajamos en algunos barrios. No voy a hacer un balance de lo que hacemos, porque obviamente es mucho menor que lo que hacen los compañeros, pero me parece que lo que veníamos a proponer era otra cosa, más que hacer un balance en qué barrio trabajamos, sino que muchas de las cosas que se dijeron acá, yo las viví en las asambleas barriales, ¿no? En las asambleas había comisión de cultura, comisión de género, comisión de trabajo, comisión de, y cada asamblea, la de Bernal, la de Quilmes Centro, la de otra, la de Wilden, tenía una comisión que trabajaba. Después teníamos la gran juntada de las asambleas de Quilmes acá en la plaza, y después la gran juntada de las asambleas en Capital, que lamentablemente por hegemonismo falso se terminaron destruyendo y desarmando, y llevando un montón de gente que recién se iniciaba en una participación en algo político, la mandaron a su casa indirectamente o directamente, y fue una frustración. Pero ¿qué pasó con las asambleas? Lo mismo el movimiento piquetero. Estaba la ANT, donde estábamos todos los movimientos piqueteros, y cada movimiento tenía plan, y tenía 200, y tenía 400, y tenía 500, y tenía 600, y cada vez tenían más, hasta que un día la ANT, el bloque piquetero, se partieron, y peleamos. Yo venía para acá caminando y vi un cartel de la famosa campaña electoral de ahora, Villordo. Y por acá estaba la compañera Diana, allá, con la cual estuvimos peleando en otra época acá en la puerta contra la patota de Villordo. Y yo no coincido que todos los días comamos una porción más de mierda. Hace 15 años estábamos ahí afuera peleando contra la patota de Villordo, hoy ganó la Morel y estamos haciendo esto. No estamos igual, estamos avanzando. Lo que notamos es que con lo que pasó con el movimiento piquetero, lo que pasó con las asambleas barriales, es lo que dijo el Chimo hace un rato, que falta el debate político y la construcción de la alternativa política de todos los que coordinamos, tenemos coincidencias. Ahora esto trae un problema, porque el debate de la construcción de una alternativa política, al menos que alguien conozca otra forma de lucha en este momento, lo cual las FARC las tienen hace 40 años y están negociando un proceso de paz, porque después de tener un doble Estado no pudieron en lo armamentístico ni en lo cultural pelear contra el poder, están tratando de ahora armar el polo social para ir a elecciones. Entonces, cuando uno habla de alternativa política, enseguida se trastoca en nuestra cabeza el tema electoral. Yo creo que es un debate, nosotros en el movimiento lo tenemos, porque independencia para nosotros no es neutralidad. Y el mal menor existe hasta que nosotros nos construyamos lo que nos representa.
Si yo le pregunto a uno, ¿qué querés? ¿Un tiro en la pierna o en la cabeza? Ahí va a pedir en la pierna, no va a pedir en la cabeza. A un que diga, no, prefiero que no me tiren. Bueno, esa es la alternativa política que tenemos que construir nosotros. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, veremos, pero hace falta construir una alternativa política de los trabajadores, del pueblo, que tenga la cultura como elemento. Acá falta una palabrita por ahí, con todo el análisis que hizo Chimo, que está perfecto, escribo, que es la alienación. Nosotros tenemos, y yo también, estamos alienados por el sistema capitalista. Hay para nosotros una cultura que es la cultura sistémica, la cultura capitalista, que se reproduce a través de los grandes medios de comunicación. Ahí transmiten violencia, violencia de género, egoísmo, la cultura del no te metas, y eso forma lo que se llama el consenso. ¿Para qué? Para mantener al sistema de opresión. Y hay una marginalidad que hoy ya no es tanto económica, a pesar de que sigue habiendo pobres, pero hay una marginalidad cultural en la sociedad. ¿Qué quiere decir la marginalidad cultural? No que no hay cultura, sino que el sistema ha ideado una cultura para cada sector económico o clase social, si la queremos decir así. Hay una cultura para el pobre, desde la droga que tiene que consumir, la música que tiene que escuchar y los modelos que tiene que tener, pero también hay una cultura de mierda y de la mierda para el que tiene plata. Porque hay violencia en el barrio carenciado, pero hay violencia también en la salida de buró, y hay violencia por una 4x4 que no frena y se agarra piña en el semáforo. Eso quiere decir que la violencia no es de género, aunque se reproduce, no es de la juventud, sino que la violencia es social y del sistema. Nosotros saludamos este encuentro, esperamos poder seguir participando, ascribimos a esto del cambio social, pero el cambio social, otros compañeros con los cuales también nos juntamos, le llaman justicia social, ¿no? Para nosotros la justicia social es el socialismo. Para los peronistas, por ahí, la justicia social es el justicialismo. Nosotros creemos que hay que dar un gran debate acerca de la construcción de alternativa política. Creemos que, porque por ejemplo nosotros hacemos también talleres en los barrios, y la gente vota, nosotros votamos, al menos que alguien no vaya a votar. Y a la hora de votar, ¿qué le digo a los que hacen el taller? No vayas a votar, no votes a nadie, son todos lo mismo, es lo mismo el otro que el otro, da lo mismo todo. El 90 y pico % de la gente que pasa por la calle no está pensando ni en Marx, ni en Lenin, ni en cambiar la sociedad. Y hay que hablar desde donde ellos hablan y hay que tratar los temas que ellos tratan. Por eso nosotros pensamos que la gran deuda de la cual nosotros nos hacemos cargo, es la construcción de alternativa política. Ojalá podamos también tener algún día un encuentro para debatir esto. Nada más y gracias por la invitación. Bueno, con respecto al eje que nos toca hoy, que es intervención cultural para el cambio social, en principio nos parecía interesante esta primera delimitación, ¿no? Cuando hablamos de cambio social, ¿qué hablamos? Sería la pregunta, porque es una consigna bastante genérica. Adherimos a lo que los compañeros fueron, lo que se fue derivando de lo que los compañeros dijeron en relación a la concepción de un cambio social. Nosotros entendemos con Paulo Freire, ¿no? Compartimos con Paulo Freire que la democratización de la cultura tiene que estar enmarcada en el proceso de la democratización fundamental, como él le dice, ¿no? En la que los opresores dejan de sencillamente superar la postergación en términos de bienes y herramientas culturales, o les aumentan los salarios, o sale una ley contra la precarización laboral, o todas esas injusticias contra las que luchamos, que es justo luchar, sino que los oprimidos dejan de ser tales, dejan de ser oprimidos, y por lo tanto dejan de existir quienes los oprimen, por lo tanto dejan de existir los oprimidos y los opresores, y se avanza hacia una sociedad sin clases. Y ahí para nosotros es muy importante la cuestión de tener una perspectiva humanista, decimos nosotros, ¿no? Y entendemos que hay que decirlo con el nombre que tiene. El problema es el capitalismo, entendemos nosotros, no hay que tenerle miedo a decirlo. Compartimos con Vicente Citolema, que siempre que está delante del micrófono aprovecha y dice hay que hacer arte para destruir al capitalismo. Suscribimos a Vicente Citolema. El problema es efectivamente el capitalismo, es una sociedad que
está estructurada, el fin de la sociedad, el fin último de la sociedad es garantizar la ganancia de unos pocos, y por lo tanto, si ese es el fin, todo empieza a orbitar como medio hacia ese fin, y las personas, los hombres, las mujeres son medios para ese fin, y el medio ambiente es un medio para ese fin, y todo termina degradándose para ese fin, que es la acumulación de algunos pocos. Nosotros creemos que ese es el enemigo que tenemos, y nuestra intervención cultural tiene el objetivo de aportar a cambiar la sociedad en ese sentido. Después, en relación a si es posible, efectivamente, desde el terreno de la dimensión, podemos decir, de la cultura, aportar a semejante objetivo, estamos diciendo que es una cosa bastante grande el capitalismo, si efectivamente la dimensión cultural, qué papel juega en esa transformación y si tiene capacidad de transformación, es un debate que ha recorrido las organizaciones populares que quieren cambiar la sociedad durante muchísimo tiempo. Nos parece interesante remitirnos a una conceptualización que hace muchos años se maneja y sobre la que hay muchas discusiones, y nos parece que a partir de esas discusiones también se puede profundizar en esta incógnita, digamos. Y es la metáfora que alguna vez utilizó Carlos Marx de estructura-superestructura, ¿no? Es una metáfora que Carlos Marx escribe en el prólogo a un libro que publica en 1859, en el que él introduce a la cultura dentro de lo que él llama la esfera de la superestructura, ¿no? Y en relación a eso se han abierto un montón de debates. Para decirlo de manera completamente simplista, entiendo que muchos quizá lo hayan visto en la facultad o mismo lo hayan leído, pero lo que Marx más o menos dice en ese texto, que es el prólogo de un libro, que tenés que leer el libro y no el prólogo, supuestamente, ¿no? El prólogo es la introducción. Lo que él dice es, bueno, para conceptualizar la sociedad, vamos a comprender que tiene muchas dimensiones, vamos a distinguirlo en dos. Una es la estructura económica, donde se encuentran las fuerzas productivas de las relaciones de producción, que no vamos a definir hoy, y después por encima de eso, y determinado por eso, está la superestructura política, jurídica, ideológica y demás. Se ha hecho habitual en lo que fue el marxismo oficial durante todo el siglo XX interpretar de manera, nosotros entendemos, errónea y mecanicista esa metáfora. Y Stalin, que fue por ahí el padre político del marxismo oficial durante el siglo XX, llegó a decir en un momento que la sociedad se tiene que entender como un tren en el que la locomotora son las fuerzas productivas, la tecnología, la ciencia. El primer vagón es las relaciones sociales de producción, la economía, ¿no? El tercer vagón es la política y el furgón de cola es la cultura y la ideología. Bueno, nosotros no estaríamos de acuerdo con esa perspectiva y creemos que no fue lo que en su momento Marx quiso plantear. Pero digo, nos parece interesante esta introducción porque es el lugar que muchas veces la izquierda le ha dado a la cultura, ¿no? Un lugar poco importante, un lugar como postergado, como que es una cosa poco importante, determinada en otra parte, o en la estructura, o en el tren de adelante, en la locomotora, pero la cultura más o menos que no es muy importante trabajarla. Bueno, nosotros consideramos que Marx no pensaba eso, y nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos que la cultura juega un papel importantísimo, porque entendemos que la clase explotadora, la clase capitalista, para poder ser clase capitalista, a su vez tiene que ser clase dominante. Y para ser clase dominante necesita de la política, necesita de la cultura. Entonces es una dimensión importantísima en la que trabajar. Es una dimensión que no basta, con trabajar la cultura no basta como no basta trabajar en ninguna de las otras dimensiones, pero es una dimensión importantísima donde se garantiza la reproducción del consenso que permite la dominación. Entonces por ahí nos metemos en la cuestión de la dominación y el papel que juega la cultura, porque es la dimensión, digamos, que nos toca como movimiento cultural. Como previamente decía, bueno, nosotros entendemos que la clase explotadora, para poder ser explotadora, tiene que ser, a su vez, ser dominadora política, cultural, ideológica y militarmente, o sea, tiene que dominar. ¿Y en qué consiste esa dominación? Sería la pregunta. Nosotros, en ese sentido, nos hemos formado mucho con un pensador, un militante marxista italiano, que se llama Antonio Gramsci,
que es lo que dice que dentro del capitalismo moderno la forma de dominación es bastante sofisticada, ¿no? Los poderosos no dominan sencillamente con el uso de la violencia, con las invasiones, con las bombas nucleares, con las guerras, con la infiltración, con el aparato represivo del Estado, sino que a su vez también dominan desde la cultura, desde la ideología, dominan cooptando, dominan engañando, tienen un montón de mecanismos culturales que permiten que ellos no tengan que usar todo el tiempo la violencia, ¿no? Como que sea una última instancia que ellos utilizan. Y eso entra, digamos, dentro de lo que nosotros entendemos como la batalla cultural y la dimensión en la que nosotros tenemos que trabajar. Para que el capitalismo se siga reproduciendo se necesita que la gente, que todos nosotros todos los días nos levantemos a las 8 de la mañana o a la hora que nos levantamos para ir a trabajar y vayamos y vendamos nuestra fuerza de trabajo y el capitalismo siga funcionando, o sea que la economía se reproduzca. Pero a su vez tenemos que estar de acuerdo con levantarnos todos los días a las 8 de la mañana, porque si cabe a las 7:30 nos levantáramos y diríamos, che, y si no hoy, ¿cómo voy a ir a vender mi fuerza de trabajo? O sea, si eso no fuera una costumbre instalada, no podría funcionar. Entonces la dimensión de la cultura juega un papel importante en la construcción de una costumbre, en la construcción de una moral, de todo un andamiaje cultural que es el que garantiza que nosotros vayamos todos los días y en todo caso peleemos porque nos aumenten el salario, pero no porque nos preguntemos por qué tenemos que estar en esa relación. No sé cuánto tiempo, tenía 15 minutos, muy bien. Voy 7. Bien. Te regalamos los cuentos. Y ahí nos parece interesante recurrir a una categoría que también desarrolla teóricamente, aunque políticamente la desarrolla Lenin varios años antes, que desarrolla más teóricamente también Antonio Gramsci, que es la categoría de hegemonía. Una categoría de la que no vamos a hablar hoy, porque no podríamos hablar nunca en realidad, pero decimos que no podemos hablar de por el tiempo. Pero sí que vamos a hacer algunas aproximaciones de lo que nosotros pudimos en estos años ir estudiando y reflexionando para nuestra propia práctica cotidiana en los territorios. Y digamos, entendemos que la hegemonía es la dominación implícita, digamos, es la parte de consenso que inseparable de la coerción y de la violencia garantiza que se siga reproduciendo la sociedad. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, para dominarnos no solamente nos pegan, nos invaden, nos infiltran y todo lo que hacen, sino que a su vez nos engañan, resignifican nuestros símbolos, nuestras luchas, nos cooptan, nos convencen, nos imponen una moral, nos imponen una concepción del mundo, ¿no? Y generan esto que decíamos antes, la cuestión del acostumbramiento, incluso por las instituciones, la misma escuela, la misma iglesia, las mismas instituciones, los medios de comunicación. Con todo eso nos van generando toda esta costumbre, toda esta manera de pensar y de sentir que es la que garantiza que el capitalismo siga funcionando. Y esta práctica de la hegemonía tiene que ver con que una clase que es francamente chiquita, porque para ser capitalista tenés que tener un montón de plata y la mayoría de la gente no la tiene, para que una clase minoritariamente, cuantitativamente muy pequeña pueda dominar a todo un sector tan grande, como decía Gramsci, ¿no? En sus textos de la cárcel, decía, bueno, si fuera tan sencillo, si los trabajadores dijeran, bueno, mira todos los que somos y ellos son como el 1,5% de la población, si fuera tan sencillo, bastaría con que ellos organicen con que los trabajadores organicemos un ejército y los corramos. Pero hay un problema previo que es el problema de la hegemonía, que esos poquitos logran que sus intereses, que sus valores pasen por los del conjunto de la sociedad. Y ahí entra la cuestión de la dominación de una manera bastante más compleja. Porque los mismos laburantes, los mismos dominados, somos los que pensamos, sentimos con la cabeza de los valores y los intereses de la clase dominante. Y el ejemplo más claro es de la propiedad privada. Todo el mundo defiende la propiedad privada y que no va a tener nunca, ¿no? Y es una cosa que uno ya siente que es propia, que la tiene que defender y lo siente así, no es que lo piensa nada más, lo siente así. Porque como decía Lenin,
en alguno de sus textos, ellos le han ganado el corazón y la mente a los trabajadores, no solamente los engañaron, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con una concepción más compleja de la dominación, más compleja que supera esa dominación tipo de Wall, o tipo la naranja mecánica, o tipo Matrix, en la que el dominado es un boludo, está dormido y basta con despertarlo para que él ya se dé cuenta que lo están cagando. Nosotros entendemos que no es eso, que no es simplemente denunciar la dominación, porque la sentimos, porque la tenemos incorporada a los opresores en nuestra propia forma de sentir y de pensar. Entonces no se puede superar con la denuncia nada más. Porque es una concepción del mundo de la que participamos activamente, no que nos impusieron, que nos imprimieron, como en la naranja mecánica que le abren los ojos y te muestran lo que... No es así. Nosotros mismos la construimos y jugamos un papel activo en esa dominación. Entonces implica que para poder superar esa concepción del mundo que es hegemónica, no basta con despertar, con ir despertando gente, sino que hay que construir otra concepción del mundo. Otra concepción del mundo que tenga otros valores, que tenga otra moral, que tenga otra estética, que tenga otro arte, que tenga otra cultura. Entendemos que hay que construir otra concepción del mundo. Hay que ir organizando la conciencia que vamos desarrollando, que vamos descubriendo en la lucha, que vamos descubriendo en la calle, que vamos descubriendo, hay que organizarla, hay que traducirla en organización. Porque como también decía Paulo Freire, la conciencia no se adquiere en una biblioteca, no se adquiere leyendo y vamos a repartir el capital a toda la gente para que la gente vaya despertando y adquiriendo conciencia de clase. La conciencia es conciencia organizada. Organizando no es como adquirimos conciencia, también leyendo obviamente, pero tiene que ver con esta categoría, ¿no? Bastante compleja, pero que voy a decir de manera muy simplista, de la praxis, ¿no? De esa unión entre la teoría y la práctica. Y eso implica organización, una concepción del mundo diferente, y nosotros entendemos que tiene que estar enmarcada necesariamente en una alternativa, tiene que apuntar a construir una alternativa a este sistema que hoy existe, que es una alternativa política de los de abajo. Entendemos nosotros que creemos que hoy no existe esa alternativa, creemos que hay que construirla, y que juega un papel importantísimo la intervención en el terreno de la cultura, porque la cultura, entendemos nosotros, es mediante la cultura que se manifiesta la conciencia, y por lo tanto es mediante la cultura que se puede modificar esa conciencia, que se puede transformar, y es mediante la cultura que se puede fortalecer esa otra conciencia que vamos construyendo. Nos parece que hay que construir esa alternativa política de los de abajo, que es una tarea que nos falta. Venimos de golpes de Estado de la década de los 90 y todo lo que ya sabemos, que es una tarea muy difícil, que implica una independencia política de los poderosos, sea Clarín, o sea 678, como medios de información masivos que forman parte de la hegemonía de la clase dominante, sea el masismo, Cristina. Nosotros creemos que hay que construir una alternativa política de los de abajo que tenga independencia de clase y que construya esta concepción del mundo nueva, y por eso nos parece que es importantísimo el trabajo en la cultura y poder aportar a esta densidad, a esta concepción del mundo que nosotros creemos que va a poder aportar una contrahegemonía que realmente nos permita, como dice Vicente Cintolema, destruir al capitalismo. Y eso.